¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Hubo más personas aparte de Adán y Eva? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este video nos sumergiremos en la exploración de estos interrogantes, basándonos tanto en las enseñanzas de la Biblia como en la lógica. Comencemos nuestro viaje hacia el pasado. Según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en su nariz. Después, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y tomó una de sus costillas para formar a la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Esto implica que Dios les otorgó la capacidad de procrear y poblar el mundo con sus descendientes. La Biblia afirma que todos los seres humanos son descendientes directos de Adán y Eva, siendo ellos los primeros y únicos padres de la humanidad. No hay evidencia bíblica de la existencia de otra raza de seres humanos aparte de ellos, ni antes ni después. Entonces, ¿cómo se justifica la existencia de la esposa de Caín? La respuesta es simple: la esposa de Caín era su propia hermana. Y no solo eso, sino que todos los descendientes de Adán y Eva se casaron entre sí. Aunque pueda parecernos extraño y hasta inaceptable hoy en día, en aquel tiempo era la única forma de obedecer el mandato divino de fructificar y multiplicar. No existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, ni tampoco había ningún riesgo genético al hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva eran perfectos. La Biblia nos indica que Adán y Eva tuvieron numerosos hijos e hijas. En Génesis 5:4 se menciona que los días de Adán fueron 800 años. De esta manera se explica la descendencia de Adán y Eva, desacreditando la teoría de la existencia de otra raza aparte de ellos. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Y cuándo y por qué se prohibió el incesto? La Biblia nos relata que Adán y Eva tuvieron dos hijos varones, mencionados por sus nombres, Caín y Abel. Sin embargo, la historia de estos hermanos tomó un giro trágico. Caín, impulsado por los celos y el enojo, se convirtió en el primer asesino de la historia al quitar la vida a su propio hermano, Abel. El acto de violencia de Caín no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Como consecuencia, fue castigado y condenado a vagar por la tierra, lejos de la presencia de Dios. Tras el trágico evento en el que Caín mató a su hermano Abel, se vio obligado a abandonar su hogar y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí contrajo matrimonio con su hermana y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Caín, lejos de desistir, mostró su capacidad para la construcción al erigir una ciudad que llevó el nombre de su propio hijo, Enoc. El linaje de Caín también estaría marcado por la tragedia y el pecado. De su descendencia surgieron hombres cuyas acciones se caracterizaron por la maldad. Un ejemplo de ello fue Lamec, el primer polígamo y el segundo asesino registrado en la historia, según lo describe el libro del Génesis 4:24. Abel, por otro lado, se convirtió en el primer mártir de la historia al perder la vida debido a su fe y su fidelidad a Dios. Además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo varón al que llamaron Set. El nombre Set significa puesto o designado, lo que sugiere una elección especial por parte de Dios. Set fue el hijo escogido por Dios para continuar la línea de los justos. A través de Set se estableció una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la rectitud y la devoción. De la línea de Set descendió Noé, un hombre que desempeñó un papel fundamental en la historia bíblica. Noé fue elegido por Dios
para construir un arca y salvar a su familia del diluvio que destruyó la tierra. De la línea de descendencia de Noé surgieron figuras destacadas en la historia bíblica, entre ellas Abraham, Isaac y Jacob, quienes son reconocidos como los patriarcas del pueblo de Israel. Su legado es fundamental en la formación de la identidad y la historia del pueblo elegido por Dios. De Jacob, conocido también como Israel, nació José, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con eventos de gran trascendencia. José, hijo de Jacob y descendiente de Noé, fue elegido por Dios para desempeñar un papel crucial en el plan de salvación. José, futuro esposo de María. La Biblia no nos revela todos los nombres de los hijos e hijas de Adán y Eva, pero nos indica que tuvieron una descendencia considerable. Basados en la longevidad de aquellos tiempos antiguos, algunos cálculos sugieren que podrían haber tenido más de 50 hijos y más de 2000 nietos. Estos descendientes formaron las primeras familias, tribus y naciones que poblaron la tierra. Por lo tanto, el incesto no era considerado un problema, sino más bien una necesidad para cumplir el plan divino de poblar la tierra con la descendencia de Adán y Eva. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pecado y la maldad se extendieron por el mundo, afectando también la naturaleza humana. El ADN de los seres humanos comenzó a deteriorarse y surgieron mutaciones y defectos genéticos. Estos problemas genéticos podían transmitirse de padres a hijos y se agravaban especialmente cuando los padres eran parientes cercanos. Ante esta situación, Dios decidió poner un límite al incesto y establecer leyes sobre los casamientos entre parientes cercanos. Estas leyes fueron diseñadas para proteger la salud y la diversidad genética de la humanidad. Además, buscaban preservar la santidad del matrimonio y promover relaciones familiares saludables. Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Estas leyes también buscaban mantener la pureza del linaje, el cual iba a nacer el Salvador del mundo. Pero, ¿qué sucede con los ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos que encontramos en la Biblia después de que estas leyes fueron establecidas? La respuesta radica en comprender que no todos los matrimonios entre parientes cercanos son considerados incesto. De hecho, la Biblia presenta casos en los que Dios permitió o incluso bendijo matrimonios entre parientes cercanos, mientras que en otros casos los condenó. Es importante discernir entre los diferentes contextos y circunstancias de estos matrimonios para comprender su validez o ilegitimidad ante los ojos de Dios. Echemos un vistazo a algunos ejemplos concretos que encontramos en la Biblia. Abraham, el padre de la fe, se casó con su media hermana Sara. Es importante destacar que este matrimonio tuvo lugar antes de que se establecieran las leyes del Levítico, por lo que no fue considerado incesto en ese momento. Además, Dios bendijo a Abraham y Sara y les concedió un hijo, Isaac, quien a su vez se casó con su prima, Rebeca. Este tipo de matrimonio entre primos no estaba prohibido por las leyes del Levítico y de hecho era bastante común en la antigüedad. Isaac y Rebeca también fueron bendecidos por Dios con dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se casó con sus primas, Lea y Raquel. Dios bendijo abundantemente a Jacob y a sus esposas, quienes fueron instrumentales en la formación de las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtió en el patriarca de una de las tribus de Israel. Estas tribus se convirtieron en los cimientos de la nación de Israel y desempeñaron un papel crucial en su historia y destino. Un ejemplo fascinante que encontramos en la Biblia es el matrimonio de Amram y su tía Jocabed.
Según las leyes establecidas en Levítico, este tipo de unión sería considerada incesto, ya que prohíben el matrimonio entre tío y sobrina. Sin embargo, a pesar de esta transgresión, Dios mostró su misericordia y gracia hacia Amram y Jocabed y les bendijo con un hijo extraordinario, Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel y profeta de Dios, recibió la ley divina en el monte Sinaí y guió al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas, una acción perversa y repugnante que fue motivada por el miedo y la ignorancia de sus hijas, que pensaban que no había más hombres en el mundo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios no aprobó esta conducta y permitió que de estas uniones nacieran dos pueblos enemigos de Israel, Moab y Amón. El incidente entre Judá y Tamar es un relato complejo y desafiante en la Biblia. Judá, motivado por la injusticia y la hipocresía al no cumplir con la ley del levirato, tuvo relaciones sexuales con su nuera Tamar. Aunque estas acciones son consideradas incestuosas según las leyes establecidas en Levítico, que prohíben el matrimonio entre suegro y nuera, la situación está marcada por el engaño y la venganza. El trágico episodio entre Amnón y Tamar es uno de los relatos más dolorosos y condenables en la Biblia. Amnón, inflamado por la pasión y la lujuria, cometió un acto atroz al violar a su hermana Tamar. Es importante resaltar que Dios no aprobó ni justificó esta conducta. De hecho, permitió que Absalón, el hermano de Tamar, vengara su honor, matando a Amnón. Sin embargo, esta venganza desató una guerra civil entre Absalón y su padre, el rey David de Israel, mostrando las dolorosas y trágicas consecuencias de la violencia y el pecado. La Biblia nos brinda enseñanzas claras sobre el matrimonio y la sexualidad, y condena el incesto como un pecado contra Dios y la naturaleza humana. La relación sexual entre parientes cercanos no solo viola los principios morales establecidos por Dios, sino que también puede tener graves consecuencias físicas y emocionales para las personas involucradas y para la sociedad en su conjunto. Los problemas congénitos, como malformaciones, discapacidades, retrasos en el desarrollo y enfermedades hereditarias, son manifestaciones directas de los impactos negativos del incesto en la salud y la genética de los seres humanos. Dios, siendo el mismo ayer, hoy y siempre, no cambió sus leyes, sino que las adaptó a las circunstancias y necesidades de su pueblo en diferentes momentos. Pero Él también es un Dios de amor y misericordia, que conoce a sus hijos y sabe lo que les conviene en cada etapa de la historia. Después del trágico incidente en el que Caín mató a su hermano Abel, recibió un castigo por su pecado. Dios lo marcó con una señal para protegerlo de ser asesinado por otros, demostrando así su misericordia incluso hacia el pecador más infame. Esta señal fue un recordatorio visible de su crimen y un llamado al arrepentimiento. Aunque Caín recibió este castigo, Dios no lo abandonó sin esperanza. Le brindó una oportunidad de arrepentimiento y perdón, mostrando una vez más su gracia inmerecida. Además, a pesar de su maldad, la descendencia de Caín contribuyó de alguna manera al desarrollo de la civilización. Se menciona que de él surgieron los primeros músicos, herreros y ganaderos, lo que sugiere que, incluso en medio de la oscuridad del pecado, Dios puede obrar a través de las personas para llevar a cabo aspectos positivos y constructivos en la sociedad. En el recorrido de este video, aprendimos que la Biblia nos responde a las preguntas sobre la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. Por favor, no olvides en suscribirte a mi canal, darme like y comentar si este video te gustó. Estaré muy complacido.